En el día 50 de campaña me da mucho gusto seguir en la construcción de la agenda legislativa del Congreso del Estado a partir de septiembre del 2018 con Rafael Echeverría. Él es director de la Red de Innovación y Emprendimiento en el Estado de Tabasco, RIE, y bueno, habrá que platicar con él sobre varios temas muy importantes, específicamente sobre el emprendimiento tecnológico, cómo estamos en el Estado, qué requerimos, qué se puede lograr a través de él y sobre todo la vinculación de los jóvenes y el papel, sin lugar a dudas, de los diputados hacia este reto tecnológico que enfrenta la entidad. Rafael, qué gusto y muchas gracias por aceptar participar en la construcción de esta agenda. No, gracias por la invitación y pues estamos aquí pues para colaborar, ¿no? Y para ver de qué manera ayudar a los emprendedores del Estado a que pues salgan adelante, ¿no? Hay mucho talento, hemos detectado pues cosas increíbles y pues buscamos que tengan esa posibilidad de salir adelante, ¿no? Bueno, también comentarles que el año pasado Rafael fue impulsor del hackathon aquí en el estado y platicábamos que se dieron resultados interesantes que se le han dado seguimiento, Rafael. Claro, sí, tenemos algunos proyectos que continúan, sobre todo porque siendo como inquietudes de estudiantes que están buscando emplearse o buscar esta nueva vertiente de emprender en lugar de ser, pues, formar parte de una empresa ya existente, sino crear su propia empresa, ¿no? Entonces estamos viendo un fenómeno interesante, sobre todo que pues hay las posibilidades, ¿no? No tenemos nada que no tenga Jalisco, que no tengan otros estados en la República, que precisamente ya están dando estos pasos y que precisamente buscamos que Tabasco, los jóvenes, no se vayan en primera instancia y por otra de que aquí mismo puedan encontrar ese camino que ellos requieren para quedarse, ¿no? Y buscar esa forma de cómo ellos impulsar sus emprendimientos aquí mismo en el estado, ¿no? ¿Qué te impulsa a empujar fuerte esta vía para que los jóvenes tabasqueños se queden en Tabasco, generen sus empleos y tengan confianza en ellos mismos de que por sí mismos pueden salir adelante? Claro, pues yo veo una oportunidad muy interesante, sobre todo de que la tecnología ahora es de muy bajo costo. Hemos tenido la oportunidad, tuve la gran fortuna de salir fuera, estuve en Estados Unidos 2 años, luego estuve en Colombia trabajando igual para una aceleradora y me doy cuenta que no nos diferenciamos mucho del resto de Latinoamérica. Tenemos los mismos retos, tenemos las mismas oportunidades y pues de ahí veo que Tabasco, aún en ese tiempo que no despertaba, yo recién regresé y no despertaba, entonces vimos ahí una oportunidad y sobre todo vimos que esa gran masa de jóvenes que existen y que cada año están ingresando preparados, muchas veces no encuentran oportunidades, ¿no? Entonces, precisamente con esa misión de darles como esa oportunidad, pues impulsar ese tipo de iniciativas, sobre todo buscando un modelo que ya existe. En Medellín, por ejemplo, que fue un caso de una ciudad que pasó en 10 años de la más insegura a la más innovadora, ¿no? Tuvo ahí un premio ahí interesante en 2013, pero sobre todo empieza de la sociedad, ¿no? También vemos que por ejemplo, vemos que la misma sociedad tiene que buscar como esos caminos, pero no separados del gobierno. Tiene que ir como en equipo en esa cancha, ¿no? Y buscar esas sinergias para que precisamente surjan estas iniciativas. Y pues los jóvenes, pues ahí vemos, los jóvenes y no tan jóvenes, porque hemos visto un fenómeno bastante interesante, porque la mayoría de los empresarios tabasqueños pues son de 30, 35 años que están haciendo cosas muy interesantes. Rafael, ¿qué tanto le pesa a estos proyectos y a este interés tuyo de impulsar a los jóvenes el hecho de que, de acuerdo a datos oficiales, pues Tabasco esté rezagado, por ejemplo, en materia de penetración de las TIC? Está por debajo de la media nacional, ¿no? El estado, es decir, no estamos referenciados como los estados con mayor uso de tecnologías de la información. Claro, sobre todo ahí vemos un fenómeno interesante que es la parte de la penetración de Internet y la otra la velocidad de Internet. Vemos que la infraestructura todavía no es de la calidad requerida para en este punto crear cosas de manera mucho más dinámica que en otros estados. La velocidad promedio en las casas vemos que es entre 3 a 5 megas, ¿no? Cuando en otros estados el promedio mínimo son 30 megas, ¿no? Entonces estamos viendo que existe una gran brecha de velocidad sobre todo y que aparte también la mayoría de las personas lo utiliza como medio de consumo, precisamente porque no se han dado como tan publicidad de estos mecanismos nuevos de crear tecnología, ¿no?
y precisamente el hackathon, que en este caso el hackathon es un elemento, pues de cierta manera, que lo que busca es que los jóvenes digan, no, pues yo lo puedo crear en 24 horas, imagínense qué puedo crear yo en 6 meses, en 3 meses, ¿no? Entonces, esa cultura de crear cosas, aunque la velocidad sea lenta, también pues es algo que estamos impulsando. Precisamente el internet pues debe ser derecho universal, si no ya lo es, pero precisamente la accesibilidad y la velocidad son dos factores que nos pegan mucho aquí en el estado y que precisamente buscamos que en un futuro pues aumente, ¿no? La infraestructura sobre todo. Aunque los jóvenes tabasqueños sí están muy vinculados con el tema de las redes sociales. Por ejemplo, Claro. 7 de cada 10 jóvenes tabasqueños tienen acceso a redes. Así es, o sea, vemos una parte de consumo bastante fuerte. Las empresas, los medios se han adaptado muy bien al uso de Facebook, de Twitter, todas estas plataformas que permiten llegar a mucho más público, ¿no? Que hasta cierto punto en las comunidades apartadas del centro pues vemos gente con smartphones que los están utilizando sobre todo para consumir contenido, ¿no? Y que de cierta manera el teléfono, que aunque sea un dispositivo que es de baja latencia, o sea que con pocos megas puede generar grandes cosas o que puede consumir información, pues esto pues representa un gran uso, pero sobre todo desde el punto consumista, ¿no? No de creación de tecnología. Y justamente, Rafael, ¿cómo podemos ayudar desde el Congreso del Estado a que Tabasco migre o deje de ser paulatinamente de consumista de datos a ser generador de datos? Claro, ahí por ejemplo, bueno, te platicaba que en Zacatecas existe un referente bastante interesante que es la ley de software libre. La ley de software libre precisamente instruye y busca estos mecanismos en los cuales los jóvenes se capacitan en tecnologías y de la mano de grandes empresas. En este caso, la ley se instruyó en ese tiempo y ya cuenta con el apoyo de Intel. Intel fue el mayor artífice ahí, que lo que ayudó era, en ese tiempo, estoy hablando de 2012 que empezó el laboratorio, ellos construyeron y pusieron como el diseño para generar el laboratorio y sobre eso pues generaron el primer laboratorio de software libre a nivel Latinoamérica para Intel, ¿no? O sea, sí, para el tema Intel como patrocinador y como fortalecedor, como empresa, ¿no? Porque a ellos también les interesa este tipo de talento que se genere dentro de estos entornos, ¿no? Por eso lo apoyan mucho. Entonces, precisamente esta ley lo que viene a romper ese paradigma, ¿no? De por qué no utilizar software libre, por qué no instruir a los jóvenes o integrarlos a que aprendan tecnología, que aprendan a crearla y que busquen formas ya sea de emprender o de emplearse o buscar una oportunidad, por ejemplo, en Intel, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y cuál sería la columna vertebral de esta propuesta de ley? Pues aquí vemos sobre todo la parte de la sociedad, ¿no? Tenemos que integrar a la sociedad, tenemos que buscar esas alianzas, sobre todo esas personas que piensen que Tabasco puede detonar este tipo de tecnologías y sobre todo las diferentes facciones y sobre todo las cámaras que también entendamos un poquito de que la tecnología está ahí. La cuestión es utilizarla y buscar esos mecanismos que permitan explotar ese talento que está saliendo pues cada 6 meses, no cada cuatrimestre, estamos ese talento que está saliendo y que pues no encuentra oportunidades porque pues no hay esos lugares, ¿no? Se habla también de la creación de los hubs de emprendimiento, de las que de cierta manera buscan estos mecanismos para que los jóvenes en un solo lugar tengan la oportunidad de emprender, de crear y de capacitarse en todas estas tecnologías, ¿no? Y la generación de todo este gran escenario y de estas condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse y puedan ofrecer productos tecnológicos innovadores de consumo, podría ser una de las salidas exitosas e inmediatas, sobre todo al desempleo en jóvenes que está pegándole tanto al Estado. Claro, sobre todo el emprendimiento tecnológico, aunque vemos que el emprendimiento tecnológico, los fundadores van de 3 a 5 personas, lo que repercute en los efectos colaterales de generar este tipo de empresas, pues genera mucho empleo, ¿no? O sea, la persona pues ya tiene un poder adquisitivo mayor, ¿no? Adquiere servidores, adquiere oficinas, adquiere otros tipos de servicios que también ayudan también a la parte del desarrollo económico del Estado. Y sobre todo ahorita con el tema de la zona económica especial, ¿no? Que vamos a ver un fenómeno interesante que hay que aprovechar y que sobre todo va a ser como esa parte de cómo conectamos este talento con tecnología a las empresas que vienen, ¿no? A las empresas que van a venir a integrarse a la cadena productiva y que sobre todo revalorizar lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si hay ciertos mecanismos de producción de cacao
producción de los diferentes cultivos que hay en el estado, ¿por qué no agregarles tecnología? Estamos viendo una oportunidad bastante interesante en un fenómeno que se le llama agrotech, que es precisamente la parte del agro con la tecnología. Cómo empezamos mediante sensores, mediante drones, mediante dispositivos móviles, a ayudar al campo, ¿no? Muy bien, pues Rafael, muchas gracias por participar en esta construcción de la agenda y por supuesto a partir de septiembre te estaremos buscando para dar el seguimiento a esta muy interesante propuesta de la ley de software libre para Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias.